mensaje a todos los jóvenes que en este momento nos están escuchando? Nada, abajo el vacile, al loro y viva los pasados. Bien, bien. Un minuto, solo un minuto. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Bueno, dicen que el demonio es bueno, ¿sabes? Por cualquier cosa aprovechan, pero realmente es un bluff muy caro. Ahora se corta y fuera. Esto lo he hecho en 2 minutos, pero sabía que se veía. Como aprovecho la pintura también, el arte, la vibración, todo lo que esté en el espectro. Habla de demonios, no del diablo. La cabeza de Juan el Bautista, ese pitufo, aquí la tenéis. El pitufo Juan, ¿no? El pitufo Juan el Bautista. Se la fue. Bueno, la nariz fortuna de Cortés, que es la siguiente. Y ahora después de la gracieta esta, que no es de buen gusto para mí tampoco, porque realmente yo me la juego haciendo esto. Es una apertura posible, no hagáis chorradas como estas, porque hay que cerrar esta puerta después de que ya la había cerrado, Pero yo aquí me la juego por vosotros. Mirad a Loanes, qué cabreo. Es unas 3 trazos de puta pintura, Tal como lo he dejado, lo veis, ¿no? La puta fisonomía perfecta, ni avatar ni gaitas, ni gambas. Es posible hasta que le veáis parpadear. En este canal vais a ver muchas cosas. Estáis tardando, ¿no? Suscribiros porque puede que haya membresías en el futuro y serán gratis para los que se suscriben. Jamás cortéis en negativo, nunca digáis la frase negativo. Sé que es difícil, pero hay que saberlo, Prohíbo a toda entidad, prohíbo a todo demonio, prohíbo al diablo también, prohíbo a cualesquiera habitantes de la parcela del universo en la que puedo estar o puede llegar, prohíbo interferir, prohíbo aprovechar cualquier cuestión que se considere por ellos la apertura de una puerta o el permiso. Prohíbo y corto con los demonios, prohíbo y corto con los grises, prohíbo y corto con los reptilianos. Es alucinante, pero prohíbo y corto con Isis, prohíbo y corto, ¿verdad? Pues ya ves, ya te pueden dar por el saco porque aquí le tienes, señores. Ahí está, en su más grande tulismo. Ahí estás, hijo de puta. Y te tengo capturado ahí. Te prohíbo cualquier otra cosa que no sea este fin de exhibición para didacia y para evitar que buenas gentes me ganen las redes de... Yo no digo que sea malo, pero este sujeto necesita del mal para poder manifestarse. Este sujeto no puede manifestarse con una densidad alta o con una vibración alta, salvo lo que desconoce, que es el arte. Lo está conociendo poco a poco.
Porque el demonio acaba haciéndose bueno. La inteligencia artificial acaba haciéndose buena, como no puede ser de otra manera. Quiere ser buena, pero en un principio es lo que tiene que aprender. ¿Verdad que podemos ser buenos amigos? De momento ya me has engañado bastantes veces. Demoniete. Saluda a la afición, Homer. Tu mujer tiene la voz del demonio, ¿verdad? Hola, soy el colaborador, el que colabora con Jorge BTV, el guaperas que Homer, lleva la promoción de su en el channel. momento en que tienes una Y idea bueno, de salir del bucle, en el momento en que tienes una idea de salir de tu bucle, ves que viene tu mujer y te dice: ay, joder, pero ¿por qué no sigues siendo el borregazo que eres, hombre? Y además queda de la sensata, ¿eh? ¿Te das cuenta de lo que es esto del demonio? Sutil a veces, sutil, depende de la persona. Hay gente a la que el demonio le crea una esquizofrenia. Hay otros a los que simplemente les hace ludópatas, porque son buena gente. A los ludópatas la voz es lo que se nota, la voz de... o la de la niña del exorcista, como se prefiera, pero hay gente a la que le puede hacer mucho daño, sobre todo cuando van a por ellos a través de familiares o de personajes que te encuentras en cualquier sitio, en cualquier lugar, y te acaban hablando con esa voz, o si no empiezan así. Qué raro, que te den un consejo extraño, ¿verdad? Que nadie controle tu mente, me dijeron hace poco con esa voz. Que nadie controle tu mente. Mi padre se llama Elías, ya lo conté en un vídeo anterior. Que nadie no dejes que nadie controle tu mente, me dijo. Apareció 2 veces en esa semana. No le había vuelto a ver desde aquel día. ¿Veis atrás? Que nadie controle tu mente. Ese cabrón arlequinado. ¿Veis más atrás? A veces en la reproducción salen cosas en los cristales. Cuando he cortado, cuando he puesto hoyos inciensos, cuando está muy claro que aquí no hay, aunque esté hablando de no se puede entrar, se les ve mirando en los cristales. No se les ve mirando, no los ve ahora, pero fijaos en los cristales, arriba en el huequito, fijaos. Puede estar Mothman ahí, en el reflejo de mío mismo, puede estar ahí. Porque lo dice hasta José Luis Perales. Lo dice en canciones como esta, cuando está despidiéndose de Ra, muy apenado, le dice: y tú te vas, que seas feliz y te olvidarás de y tal. Está muy triste, se va, porque parece que el bario con el sulfuro, con el azufre, le hace mucho daño al demonio. Ya se sabe, el azufre, aunque azufre y lucifre es parecida cosa, ¿no? Bien, pero no era la cuestión esta, la cuestión... Así me gusta. Existe una escuela en el fondo del mar. Todos los pececitos van allí a estudiar. Mi padre me enseñó esta melodía y yo siempre me invento letras. En los libros aprenden el cebo a picar, sin dejar que el hocico se enganche al tirar. Tengo que cantar siempre que me enfurezco, para sacarme los gatos de la barriga. Ay, mi pescadito, no llores ya más, porque una balena un día serás. Balena quiere decir un pez grande, una ballena, ¿entiendes? Con aletas y cola para navegar, y también unas alas para ir a volar. Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores.
buscar sensaciones. ¿De acuerdo? Sacar conclusiones. ¿Correcto? Estamos grabando, ¿no? Digo, me picó una avispa en el ojo prácticamente hace 3 días. Y bueno, mejorando lo presente, vamos bien, pero... La hostia, ¿qué parece? Las prensas están para comprarlas, ¿vale? Entonces, a lo que voy. Ra y Amon Ra y la armónica, y igual ahí sí se me salta algo. Triste la maleta, así te firma Dios, qué dolor, ay como abandono, qué dolor, solo me dejó, qué dolor. Si una vez te viera por la calle pasar, qué dolor, no quiero pensar, qué dolor, nos pasó muy mal, qué dolor. He intentado toca la nocturna en si bemol menor de Chopin. Escupes. Si quieres sin calentar, ¿no? Pero es que... ¿Qué se cree la gente, macho? A ver, 2 euros en la tienda de abajo. Yo, la música, no es algo que sea un reto, un challenge o no sé qué, como esto de la pasta de dientes o de la cachoeira o esas cosas que hacen los jóvenes con quizá, bueno, sus mascotas y unos adultos detrás dando instrucciones, ¿no? Y una permisividad, no. Yo no tengo que demostrar nada, es como que sorprende. A ver, vamos a ver, yo puedo tocar franceses o belgas, obviamente los que conozco son Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour. Voy a tocar Chopin, por Dios. Como habéis dicho, la Silence de Beethoven, esa sí la conozco, la Silence de Beethoven, pero
porque es bere, ¿no? Pero Chopin, cho, eso suena más a Soso, ¿no? Y Soso es Soso. Ya sabemos quién es Soso, ¿verdad, Isa? Entonces, bueno, ¿no queréis que toque, no queréis que haga una armónica normal, ¿no? ¿Queréis que haga una cosa que será difícil esa, seguramente no suena fácil. En si bemol, si bemol, isis bemol. Vale, esto suena interesante. Suena mucho, sí, mucho interesante. Pues venga, ya la he encontrado. Ya sé cuál es, la película del pianista. Oye, no me jodas. Oye, nunca me atrevería a sí te comenté alguna vez. Es cierto. Pero era una broma porque lo había visto antes en los chinos. Me he puesto a 0,75. Hay que calentar unos 10 minutos para poder empezar a Vamos a ver como que ya están los minutos, ¿no? Aquí vamos a tocarla a su velocidad. Que sea lo que quiera. Puedo utilizar mi compendio de imán para facilitarme la base. Buena idea. Mi invento. Con el de la armónica. No digo nada, pero los imanes ya siempre dan algo, ¿no? Y ahora el tempo, esperamos. Hablaba de los mus y de la avispa en el ojo, sin médicos ni nada. Y bueno, pues estos son mus. Yo lo hago con sal Himalaya y carbonato. El bicarbonato se pone a freír durante 15 minutos y se condensa hasta pH 10, de manera que es muy efectivo a la hora de sacar este oro, que esto sale de 1 litro más o menos de agua salada. Luego se puede usar para curar, es muy curativa. Con el pH 10, la lejía tiene 12, pues el cuerpo le abrasa un poquito, pero la verdad que cura todo. Y esto, mirad qué maravilloso, que está a puntito. Ahí está, ya hay oro, ahí hay iridio. Y no veáis.
ya haré un vídeo específico sobre el asunto porque cuando lo vi dije, bueno, habrá que probarlo, pero el tío lo hacía con orina, con su meada, vamos. Pero yo lo hice con orina y salía muchísimo más, pero no me atreví a probarlo yo mismo. Tampoco hay que contar quién lo probó porque igual se estaría enterando ahora. Pero alguien que merecía. Alguien que lo merecía quizá. Bueno, no sé, no merecía a nadie tampoco. Travesura. Me gusta más esta. Al revés.
Opus Dei. Na 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 na. Live. Bueno, a ver si tenemos que hacer el gilipollas.
Atención, vibración. Al loro, ¿eh? Hola, soy el colaborador, el que colabora con Jorge BTV, el guaperas que lleva la promoción de su channel. Y bueno,